Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues para hoy, que ya es viernes, el último día de esta semana para realizar nuestras actividades y trabajos, día de la preparación, y que ya viene el precioso sábado para estar en comunión con nuestros hermanos y principalmente con nuestro Señor y Salvador. Pues hoy tenemos repaso de la lección. Hoy día viernes pues nos toca el repaso de la lección, una lección muy interesante, muy importante, de vital importancia para esta época que estamos viviendo, los últimos días de esta tierra. Y pues la lección titulaba El espiritismo desenmascarado. El espiritismo desenmascarado. Y pues antes de comenzar nuestro repaso del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque tú, Señor, nos has regalado la oportunidad de despertar a un nuevo día, último día de esta semana de labores, de actividades, y ya estamos en poco tiempo llegando al día precioso, a nuestro día de encuentro contigo, Señor. Padre bueno, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que sea Él el maestro, el instructor en este momento y que nos ayude a entender, a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que nos das y por lo que tú haces por nosotros y por haber escuchado esta oración y responderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El espiritismo. Durante esta semana estuvimos estudiando el tema del espiritismo. Pero la lección, obviamente, para poder desenmascarar el espiritismo, porque pues precisamente la lección titula El espiritismo desenmascarado, para poder desenmascarar lo que realmente implica el espiritismo. Hoy en día se ve muy livianamente, es más, está incrustado casi que indeleblemente en la creencia, en la concepción cultural de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y es que para desenmascarar esto necesitamos encontrar su fundamento, necesitamos desvelar sus bases sobre lo que se edifica esta concepción del espiritismo. El espiritismo, en pocas palabras, es la concepción de que de algún modo los seres humanos pueden contactar con los muertos o los muertos pueden llegar a contactar con los vivos en algún momento o de alguna forma, y pues el trasfondo está en ese hecho, en su base misma, y es el concepto de que los muertos realmente no están muertos, solo han pasado a un plano de existencia diferente. Algunos lo llaman un plano de existencia superior, otros simplemente dicen que es un plano de existencia distinto. Dentro de la cultura cristiana se tiene el concepto de que es otro plano de existencia y depende de lo que se haya hecho mientras se estuvo vivo en el cuerpo. Entonces, según eso, si aceptamos a Cristo, si fuimos buenos, dependiendo de diferentes aspectos y características según la creencia cristiana, unos van al cielo, otros van al infierno. Y pues la Iglesia Católica por muchos años enseñó que unos se quedan como en un plano intermedio, purgando sus pecados, limpiándose para poder pasar al cielo, y ese es el purgatorio. Pero la concepción básica, el fundamento sobre el que se edifica el espiritismo es el estado de los muertos. ¿Cuál es el estado real de las personas cuando mueren? Y pues la lección venía hablándonos precisamente de esta base, de este fundamento, y es el estado de los muertos. Es como comienza precisamente la lección
para ayudarnos a encontrar o a desenmascarar, mejor dicho, al espiritismo. Y pues teníamos textos, vamos a leer algunos textos. Este repaso va a ser sencillo porque vamos a repasar algunos textos que tienen que ver con el estado de los muertos. Y el primero de ellos sería el pasaje de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés 9:5. Bueno, yo voy a leer un poco más, un par de versículos más, no solamente el versículo 5, porque pues los versículos más adelante siguen diciendo cosas interesantes. Dice Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, sus odios, sus pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Por eso quería leer el otro versículo, porque es que es más diciente todavía. El versículo 5 simplemente nos dice que el que está vivo sabe que ha de morir, pero el que está muerto nada sabe. Pero es que el versículo 6 es más profundo incluso, porque dice que sus amores, sus odios, sus pasiones llegaron a su fin, y esta parte me gusta, me encanta. Y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Así de sencillo. Los muertos no vuelven, no saben nada, no hay nada. Hay un aspecto que no está aquí en la lección, pero que yo quisiera tomar en cuenta. Quisiera añadirlo a la lección de escuela sabática porque me parece que es importante y me parece raro que no lo hayamos tocado, que no se haya tocado dentro de la lección de esta semana. Y es que para poder saber lo que ocurre en la muerte y cuál es el estado de un muerto, necesitamos entender cuál es el proceso de la vida. Si queremos entender el proceso de la muerte, necesitamos entender el proceso de la vida. Según cómo se da la vida, pues el proceso inverso es la muerte. Y pues para nosotros encontrar esto, lo hacemos muy sencillo, buscando primero en Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo llegó el hombre a la existencia? Eso es una pregunta que es importante que nosotros nos hagamos, porque el proceso inverso sería la muerte. Génesis 2:7 dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida o aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La traducción al lenguaje actual dice: entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. La traducción al lenguaje actual nos dice de esa manera un poco, porque la traducción al lenguaje actual es un poco más interpretativa, un poco menos apegada al texto original, sino un poco más interpretativa. La traducción del 95 dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre, la Reina Valera del 95, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, un ser viviente. En todas las traducciones siempre se llega al mismo sitio. Solo hay dos cosas. Dios toma polvo, que en realidad es barro. Yo no sé si usted algún día ha intentado dar forma al polvo, pero el polvo no da forma a no ser que tú lo humedezcas. Y entonces ya se convierte en algo maleable y trabajable. Pero todos llegan siempre nos dicen ese concepto, y es que Dios toma el polvo de la tierra, forma el cuerpo, la figura en sí, y luego con su propio aliento le proporciona vida. Así que la vida consta de dos cosas: el cuerpo que lo proporciona Dios y el aliento de vida, que es la palabra ruaj,
que se traduce en el Antiguo Testamento, se traduce tanto viento como aliento como espíritu, ¿vale? Para que no nos dejemos confundir. Esa misma palabra se puede traducir como aliento, como viento o como espíritu. Entonces, la Dios habla hoy también dice: entonces Dios el Señor formó al hombre de la misma tierra, sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. La Biblia de Jerusalén lo dice de la siguiente manera: entonces Yahvé, Dios, formó al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. En general, en todas las versiones vamos a encontrar prácticamente lo mismo. Ahora, ¿cómo es el proceso de la muerte? ¿Cómo es morir? ¿De qué se trata morir? Pues eso lo encontramos en el libro de Eclesiastés. Otra vez volvemos a Eclesiastés en el capítulo 12 y en el versículo 7. Mejor dicho, vamos a leer desde el versículo 6 para que tengamos un contexto. Dice: acuérdate de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro. Aquí está introduciéndonos a lo que es la muerte. Y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu, o sea, el ruaj, el aliento de vida que Dios dio. Esa es la palabra que está traducida aquí como aliento de vida o como espíritu. Es la misma palabra que se traduce en Génesis 2:7 como aliento de vida. Dice: y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Ese es el proceso de la muerte. El proceso de la vida fue: Dios formó al hombre del polvo, formó la parte física y luego con su aliento sopló en él y le dio vida. El proceso de la muerte es el proceso inverso. Ese soplo de vida, esa vida que Dios puso dentro del hombre, ese aliento de vida, eso le pertenece a Dios, eso es de Dios, así que vuelve a Él. No importa si fuiste muy mal, si fue muy malo, si fue muy bueno, si fue el mejor de los cristianos, si fue el peor de los asesinos. El aliento de vida de todos y cada uno de los seres humanos que está aquí es de Dios. Y eso, que no tiene conciencia, es solo el soplo de vida, no es algo consciente, no es algo que esté vivo en sí mismo, no es algo que tenga conciencia, pueda ver, pueda escuchar, pueda interactuar. No, es solamente aliento de vida. Ese aliento de vida que lo llama Eclesiastés el espíritu, eso le pertenece a Dios y vuelve a Dios. Y el cuerpo que era polvo, pues vuelve a donde pertenece, al polvo, a la tierra. Así que ese es el proceso de la muerte. Y cuando nosotros entendemos ese proceso, entonces cobra sentido lo que acabamos de leer en el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 y los versículos 5 y 6, cuando dice que ya no tiene más memoria ni más parte en lo que se hace en esta tierra y que ya no tiene más parte con nada, porque ya no hay conciencia, no hay algo vivo que quede por ahí deambulando. Son solo dos componentes: el aliento de vida, que eso vuelve a Dios, eso es de Él, de nadie más, y el polvo vuelve a la tierra. Y se acabó. No hay conciencia en la muerte, ningún tipo de conciencia. No hay nada más. Y eso es precisamente lo que estuvimos estudiando durante esta semana. Y hay más textos. Veíamos en la lección de esta semana, por ejemplo, Job 7:7, que dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, al sepulcro, no subirá. No hay muertos que suban, que se devuelvan. Es más, es muy interesante porque
habla de subir. Es decir, ese subir significa que no se vuelve a levantar de la tierra. Es muy distinto a la concepción del que cree que si fue muy bueno fue al cielo. Entonces Job tendría que decir, no baja, desciende del cielo, no. Él dice subir porque independientemente de quién muera, estará bajo tierra y no volverá a subir. Bueno, en aquella época se sepultaban en cuevas, tampoco estaban pues bajo tierra. Pero en su terminología de subir indica levantarse con su cuerpo en vida nuevamente. Eso ocurrirá únicamente en la resurrección de los muertos que Dios prometió. Pero la lección nos sigue hablando acerca de esto y nos muestra cuál era el concepto de la muerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nos muestra en ambos testamentos cuál es la línea de concepción. Yo no quiero utilizar la misma expresión que utilicé durante esta semana, concepción judía. No es una concepción judía y quiero rectificarme hoy porque creo que utilicé mal las palabras. Es la concepción bíblica, no era la concepción judía, era la concepción divina en la Biblia acerca de la muerte, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso hay un hilo que no tiene contradicción. La concepción en el uno debe ser la misma concepción en el otro, porque en última instancia es el mismo autor de ambos testamentos, que ha utilizado a hombres para escribirlo, pero el autor final es uno solo, es Dios, y Él no se contradice. Y pues veíamos textos en el Antiguo Testamento como el Salmo 6.5, que dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El Seol, recuerden, sepulcro, esa es la palabra en hebreo para sepulcro. En el Salmo 115:17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Me encanta este concepto porque me da a entender que no hay ningún tipo de conciencia ni de actividad cuando morimos. Por eso dice directamente al silencio, es que no hay más. En el libro de Reyes, en algunos libros del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Reyes lo encontramos mucho, cuando se habla acerca de los reyes cuando mueren, está el concepto de la muerte como un sueño, como un dormir, el descansar del sueño. Y cada vez que se habla acerca de un rey cuando moría, mire la expresión, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Dice, y durmió. Les hablaba esta semana que yo cuando estaba pequeño, cuando me dormía, no parecía dormido, literalmente parecía muerto. Alguna vez estando, no sé, de unos 13 años, unos 12, 13 años, estaba dormido y en mi habitación y en una pelea de mis tíos, yo vivía con mis tíos y mis abuelos, y en una pelea que tuvieron mis tíos, le dieron un golpe durísimo a la puerta de la habitación donde yo dormía y prácticamente la tumbaron, la dañaron, la abrieron del golpe y yo no me di cuenta. No tuve, ni me di por enterado de lo que estaba ocurriendo. Ese es el estado de la muerte, es el estado de un sueño muy profundo. Por eso lo comparan con el sueño, por eso la muerte en la palabra de Dios es comparada al sueño, al dormir, pero al dormir bien. Si, como decíamos esta semana, el concepto no está basado en personas que tienen algún tipo de trastorno de sueño, no. Hoy en día padecemos mucho trastornos del sueño, insomnio, algunos tienen problemas para conciliar el sueño, otros no tienen problemas para conciliar el sueño, pero sí que tienen problemas para sostener el sueño. Es decir,
se despiertan muy fácil y muchas veces durante la noche, y algunos no terminan de profundizarse en el sueño y son dormidos, pero al mismo tiempo parece que están como conscientes de lo que ocurre alrededor. Ninguno de esos trastornos, bueno, hay muchos más trastornos del sueño, pero en el concepto bíblico no se está tomando el concepto de la muerte como un sueño en base a ninguno de esos trastornos del sueño. Se toma en base al hecho de un sueño de verdad, de dormir, del hecho de que cuando uno de verdad está dormido de la manera correcta, tú no tienes conciencia de nada, tú no tienes conciencia de lo que te rodea, tú no tienes conciencia de lo que ocurre a tu alrededor, no hay conciencia, no hay conocimiento, no hay nada. En ese momento, en ese pedacito, en esas cortas horas del sueño, se cumple de manera parcial lo que dice Eclesiastés. Todo ha muerto en ese momento. En ese momento no hay odio, no hay rencor, no hay nada, no se participa en nada de lo que ocurre al alrededor. Todo desaparece. Hasta que finalmente el cuerpo ya ha descansado y se reactiva y se despierta, y ahora sí estamos en conciencia y otra vez participando de todo lo que se hace sobre la tierra. Y precisamente ese es el concepto que nos deja el libro de Reyes constantemente en la muerte de los reyes. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado. El capítulo 14 dice en el versículo 20, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Y así, ese es el concepto que nos da el Antiguo Testamento de la muerte, un estado inconsciente en el que en algunos autores lo muestran de una manera más dramática, como Salomón, que dice que no hay nada, que todo desaparece y ya no tienes más intervención en las cosas de este mundo, o de una manera más poética y figurativa como la comparación con un sueño. Y precisamente en esa comparación de un sueño tenemos en el Nuevo Testamento el concepto de la muerte es exactamente igual, es exactamente el mismo. Y por eso Jesús dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Ven? Duerme. Otra vez la figura de ver la muerte como un sueño. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesús entonces decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Segunda carta de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 1 Corintios 15, 51 al 54. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es que es una línea continua, no se contradice la palabra de Dios. Ese es el concepto bíblico de la muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y en general, ese es el concepto bíblico de la muerte. La muerte es un estado inconsciente. No hay recuerdos, no hay interacción, no hay un ente espiritual consciente e inmortal que se queda divagando por allí mirando a ver cómo contactar con los vivos, ni tampoco que se vaya al cielo o al infierno. No, eso es un concepto que no es bíblico, eso no está en la Biblia. Y algunos me dirán, sí, la parábola de Lázaro y el rico. Bien dicho, es una parábola. Lázaro y el rico, eso es una parábola, no es una historia. Ojo, no es historia, porque no fue algo real que haya ocurrido, no fue algo que ocurrió de manera real. ¿Y cómo sabemos que no es algo que ocurrió real? Primero, porque viene en el contexto de una serie de parábolas
que se relatan en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Segundo, porque es que no era de autoría ni siquiera de Jesús. Eso era una parábola que se utilizaba comúnmente desde hacía años, quizás siglos, dentro de los israelitas para mencionar o para hablar acerca del premio para los justos y el castigo para los impíos, porque los judíos se dejaron permear por las ideas griegas en la época de la dispersión, del pueblo de Israel. Al entrar en contacto con todas estas naciones, al ser dispersados por todos los pueblos, adquirieron esas ideas y se helenizaron en muy alto grado. Se helenizaron muchísimo y adquirieron esas ideas, las mezclaron, las introdujeron dentro de la religión y la concepción judía. Así que utilizaban esta parábola, pero en la parábola que utilizaban los judíos era el rico el que se iba a los brazos de Abraham, del padre Abraham, y era el pobre, el enfermo, el que se iba para el infierno, porque en su concepción el rico, al haber sido bendecido, era porque Dios le amaba y era alguien bueno, porque Dios le estaba retribuyendo con el bien lo bueno que era. Y el pobre y enfermo era que le estaba yendo mal porque era muy malo. Ese era el concepto de aquella época. Y como era tan malo y le estaba yendo mal por lo malo que era, pues se iba para el infierno. Pero Jesús coge la parábola y se las voltea para darles una lección muy importante que todos deberíamos aprender. Que no es por rico, ni por pobre, ni por... no. La salvación no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, ese no es el tema. Y es más, esa parábola la adquirieron los judíos, ni siquiera era propia, ellos la adoptaron de los egipcios. Eso era una parábola egipcia. Así que eso viene desde lejos y no era ni siquiera de concepción cristiana ni judía siquiera. Pero Cristo Jesús la aprovechó, ya que la utilizaban tanto, para darles una lección. Pues la lección, al habernos dado esta base, entonces nos habla precisamente, ya entendiendo lo que es la verdadera concepción del estado de los muertos, nos habla acerca del espiritismo en los últimos días. Y pues nos habla mucho, sobre todo nos amonesta a través de textos como Mateo 24, donde en el versículo 5, en el versículo 11 y en el versículo 24 dice de la siguiente manera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 9 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás con poder, señales y prodigios mentirosos. Mis queridos hermanos, el tema del espiritismo está enfocado. Satanás ha creado esta seducción, este engaño. Esta seducción la ha diseñado, la ha perfeccionado, la ha pulido a través de los siglos, de los milenios en esta tierra, y la ha ido perfeccionando y la ha ido moldeando con un objetivo, y es engañar a la raza humana para que no reconozcan al Creador, para que se crean los engaños que se van a presentar al final de los tiempos. Porque veíamos durante esta semana que el plan original, o sea, el plan está proyectado para que, como creemos que los muertos no están muertos, se supone que no están muertos porque o fueron al cielo o fueron al infierno, entonces el engaño está preparado para que esos supuestos muertos que fueron al cielo, algunos familiares, gente conocida, seres muy apreciados, que supuestamente
aparecerán a sus seres queridos, pero son demonios disfrazados de estas personas, reproduciendo de manera perfecta su manera de hablar, sus conocimientos, sus ademanes, todo representarán a la persona completamente, diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero como creemos que los muertos realmente vuelven, entonces creemos que realmente Dios ha cambiado algunas cosas de la palabra de Dios y nos lo mandó decir a través de estos seres queridos que vienen del cielo. Así que el plan está diseñado para engañarnos y se incrementará en gran manera los prodigios y las maravillas en estos últimos tiempos, incluido la aparición de seres poderosos, no solamente de seres queridos, sino seres poderosos supuestamente que han muerto y que han vivido en otras épocas, diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, pero que engañarán a muchos porque están en un terreno ya abonado para esto, creyendo en un estado de los muertos no bíblico, un estado de los muertos falso, que no está en la Biblia. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, los versículos del 23 al 27 dice: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este texto es importante porque la última gran maravilla, el último gran espectáculo que hará Satanás para engañar a la mayor cantidad posible de seres humanos y entramparlos y llevarlos a su camino, es que él mismo falsificará la venida del Señor Jesucristo. Y si estamos esperando la venida del Señor Jesucristo en un concepto errado y falso como el futurismo, como los dispensacionalistas, que tienen su mirada puesta en el Medio Oriente, en Israel, allá en Gaza, en el tercer templo, estarán fáciles para aceptar el engaño. Serán engañados, porque la mirada no debe estar allá. Bueno, pero eso es otro tema, eso es un tema que trataremos después. Pero ese será el último gran esfuerzo de Satanás: falsificar la venida del Señor Jesucristo. Precisamente en el conflicto de los siglos, en la página 681 y 682 dice: el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Mis queridos hermanos, es de vital importancia que nosotros estemos apercibidos y estudiemos, interioricemos mediante el poder del Espíritu Santo este tema del estado de los muertos. Necesitamos tenerlo muy claro en nuestra mente, clarísimo allí en nuestra mente, porque eso nos va a librar de los engaños del último tiempo, de la gran crisis final que se avecina sobre esta tierra. Así que los invito para que dediquen mucho tiempo a la oración, dediquen mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios, dediquen tiempo y esfuerzo en escudriñar la palabra del Señor, para que ninguno de estos engaños nos vaya a afectar a ninguno de los que estamos estudiando estos estudios de la lección de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los quiero invitar para que compartan este video, la palabra del Señor, con todas las personas a quienes ustedes puedan alcanzar con estos temas. Que se suscriban al canal. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y únanse a este pequeño grupo de estudio de la palabra del Señor. Y obviamente nos ayudarían muchísimo si nos dejan sus comentarios, preguntas, dudas, consejos,
no sé, comentarios, comenten allí en la caja de los comentarios, aporten acerca de la lección de la escuela sabática de esta semana, lo que ustedes han estudiado, lo que han investigado, lo que han entendido, pónganlo en la caja de los comentarios y enriquezcan el estudio de esta semana. Pues mis hermanos, no siendo más, solo me resta desearles a todos ustedes un muy feliz día, de antemano para todos un muy feliz sábado y que Dios les bendiga.